Hola, buenos días. Este es el segundo vídeo que vamos a hacer sobre las Antígonas de Simone Weil y María Zambrano, y en este vídeo vamos a tratar la Antígona de María Zambrano, ya que esta veremos que es un poco, yo creo que yo por lo menos la encuentro mucho más profunda debido al contexto político tan marcado que tuvo Zambrano y sobre todo todos esos exilios que le tocó vivir, ¿no? Su verdadera patria, ese exilio continuado durante más de 4 décadas. Antes de comenzar con este vídeo, quiero recomendaros que si no sabéis nada sobre María Zambrano, en este canal hay un vídeo solamente dedicado a ella, una introducción, y estaría bien, si no lo habéis visto, que le pudieseis echar un ojo para poder entender mejor su propio pensamiento y por qué deja de lado esa racionalidad, digamos, ¿vale? Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar. Quiero decir que todo lo que voy a decir ahora, hasta que diga hasta aquí, será sobre la introducción del propio libro de La tumba de Antígona de Zambrano, que es de Marifé Santiago Bolaños, que es una introducción magnífica. Voy a ir introduciendo también otros términos, pero que sepáis que la bibliografía, digamos, que es de aquí, ¿vale? Así que bueno, vamos a comenzar. Este libro, ¿no? La tumba de Antígona, ¿qué lo diferencia? Lo principal que lo diferencia de lo que escribió de esa reescritura, ¿no? De Weil, pues bueno, mientras que Weil la tradució a la tragedia de Sófocles de Antígona, Zambrano hizo una reescritura total de lo que era la propia tragedia, ¿vale? La concluyó en el 1967. En un primer momento fue un texto teatral, ¿vale? Quiero decir que en este vídeo voy a ir leyendo muchísimas citas para que quede totalmente claro, ¿vale? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el teatro, ¿vale? Dice: el teatro, desde sus más remotos orígenes y en culturas y civilizaciones muy distantes y distintas, brota como una expresión compartida de un instante humano, donde la misteriosa experiencia del deseo, el miedo, la esperanza, el temor, la necesidad, la inquietud y la imaginación se encarnan y comparten en la ceremonia de la presentación. Entonces, aquí entra en juego la parte también simbólica, ¿vale? Aquello que quiere transmitir, que esto es al final lo que caracteriza al teatro, ¿vale? Entonces hay que tener en claro esto, ¿vale? Porque mientras que Well solamente la volvió a traducir, Zambrano lo que quería era que se volviese a hacer una reinterpretación completa, ¿vale? De la rebeldía y de la propia tragedia, ¿vale? De la propia Antígona. Entonces, ¿por qué Zambrano dedica tanto una obra entera, ¿no? a esta mujer, y luego la aparecerá en El sueño creador en otras obras suyas? ¿Por qué? Porque Zambrano es guiada pues por esta misma figura, por Antígona, para pensar el tiempo que le ha tocado vivir y sobre todo la violencia que impone ese destino, ¿no? Que se la impuso tanto a Zambrano como a Antígona. Yo creo que ve en la propia Antígona una especie de salvación de lo que podría llegar a ser su espíritu por el momento en el que está viviendo, ¿vale? Entonces, cabe decir que la figura de Antígona para Zambrano es muy influyente teniendo en cuenta su familia. ¿Por qué? Porque así como, por ejemplo, en Antígona ve a su propia hermana, Araceli, que ahora ya me acuerdo perfectamente el nombre, Araceli, la identifica con su hermana porque justamente, bueno, ahora voy a explicar el porqué, pero esta identificación ya la vemos en los primeros fragmentos de la obra, cuando dice: a mi hermana Araceli que ha servido de piedad. Y esto es el término de la piedad. Si habéis leído el libro suyo, si no os lo digo ahora, en el prólogo del libro de Senderos ya aparece. Y dice así: Antígona, la doncella que habiendo nacido para el amor fue devorada por la piedad, ¿vale? También aludirá a ella en El sueño creador y en el ensayo de Diotema de Manticlea, Diotema de Manticlea, que escribe Zambrano. ¿Por qué? Porque introduce a Diotima como si fuese también Antígona. Recordemos que Diotima era la mujer que enseñó a Sócrates todo lo que él sabe del amor, ¿no? Aparece también en el banquete de Platón. Esto es importante, ¿vale? Pero cabe decir, aquí lo más importante es que quede claro que Zambrano se sentía identificada con la propia figura de Antígona, pero que sobre todo también veía en esta figura a su hermana Araceli, ¿vale? Araceli fue muy importante para ella, ya que la acompañó en sus largas estadas del exilio, y también le dedica bastante, bueno, le da mucha importancia en su obra, ¿vale? También a su hermana, así que bueno. Para acabar de hacer una pequeña conclusión de todo lo que acabo de decir, yo pienso que lo más importante entender es que al final Zambrano hace
digamos, un inventario de una vida propia dentro de esta obra, ¿vale? Porque a la vez muestra la vida de toda una generación de hombres y de mujeres, las cuales están en un contexto en el cual el pensamiento está sufriendo una derrota en esa mitad de la primera mitad del siglo XX, ¿vale? Entonces yo creo que se encuentra ella, pero juntamente se encuentra con toda una generación que ha quedado perdida, ¿vale? Bueno, no me parece que haya quedado perdida, sino simplemente arrastrada. Exacto, me parece que ha quedado arrastrada. Juntamente con esto, Zambrano aquí se replantea la historia de esa Europa, ¿no? Que se ha impuesto, que le han impuesto una propia racionalidad única, que esto Zambrano se niega completamente. ¿Por qué? Porque justifica en sí misma todo ese, digamos, ese medio utilizado para mantener el propio poder, ¿vale? Que es justamente lo que pasa en la tragedia, ¿vale? Entonces, justamente yo creo que acaba llamando este libro La tumba de Antígona, porque es justamente esta tumba la que le permite encontrarse con sus muertos, o sea, con los muertos de su familia. También esto cabe decir que su marido ya había muerto, ¿vale? Había sido fusilado por el bando franquista, ¿vale? Entonces yo creo que digamos que esta tumba, ¿no? Es la última oportunidad para transitar, ¿no? Ese tránsito, ¿no? Que tienen esos muertos hacia el otro lado, ¿no? Que sería pasar del lado de la vida, ¿no? Hacia el lado del porvenir. Yo creo que esa es su última oportunidad que les da a sus muertos para que puedan hacer ese tránsito. Y también, después de acabar de decir esto, ¿no? de ese tránsito, ¿no? Que ya veremos luego cómo lo habla, ese pasar por los infiernos, quiero hacer también otra mención de una referencia que hace ella, ¿vale? Y es que cuando en esta obra, cuando Antígona habla con Hemón, en realidad la propia Antígona está haciendo referencia a su primo Miguel Pizarro, porque ellos tuvieron un amorío en esos años en Segovia, y luego él creo que se tuvo que marchar a Corea, o bueno, se marchó muy lejos, y luego ya ella se fue a Madrid a estudiar filosofía. Ya pues ese amor no siguió, ¿no? Pero al final al final no, lo que hace Zambrano es darle ese silencio a Antígona para que se lo guarde. Yo creo que ese amor en el que tuvo que rechazar a Antígona, justamente porque eran primos, pues bueno, al final lo que busca es que guarde ese silencio, ¿vale? Entonces, ya vamos a seguir, y ahora ya comenzamos con lo que sería la propia obra, ¿vale? Entonces, aquí vemos una diferencia crucial entre la obra de Weil y la obra de Zambrano. ¿Por qué? Porque Zambrano supera a Weil a imaginar a Antígona como esa pasión de la hija, ¿vale? Esa pasión de la hija tiene mucho que ver con el término de la piedad. ¿Por qué? Porque va más allá de la lógica sacrificial del propio poder. ¿Esto qué significa? Que esta reinterpretación permite seguir desarrollando la Antígona de Simone Weil. ¿Por qué? Porque mientras que las dos interpretaciones están marcadas por un proceso de identificación, haciendo referencia, ¿no? a esos infiernos y a ese Dios que no es el Dios que nosotros conocemos, sino el Dios de los muertos, eso ya lo veremos, ¿vale? Esto lo vemos en ambas, pero Zambrano da un paso más, y lo que ella es incluso más radical, ¿vale? ¿Por qué? Porque vemos cómo hace esa total reescritura entre 1940 y 1960. Vemos la libertad poética que ejerce al volver a reinterpretar toda esta historia, y sobre todo la voluntad que impone a restituir la voz de Antígona, o sea, a volver a construir su voz para que pueda volver a ser escuchada, ¿vale? Esto es una de las cosas que hay al principio de este librito, que dice: no podemos dejar de oírla, porque la tumba de Antígona es nuestra propia conciencia oscurecida. Antígona está enterrada viva en nosotros, en cada uno de nosotros. Esto lo escribe María Zambrano en 1948, ¿vale? Entonces,
Aquí ya comenzamos a hablar sobre la voz de Antígona, que es un término muy importante, la voz que ejerce. ¿Por qué? Porque dice que la voz de Antígona no puede expresarse por medio de un logos solidario, porque, o sea, eso significa que no puede ser interpretada con el lenguaje del poder, ¿vale? Y de la polis, ¿no? Sino que se tiene que formular a partir de una vibración del propio delirio, ¿vale? El método de conocer que tiene Zambrano es el método del delirio. Esto ya lo hablaremos. El caso es que esto significa que no puede expresarse de otra manera de lo que queda oculto por los restos, ¿vale? O sea, al final da a conocer aquello que está sumergido, ¿vale? Volver a sacar a la luz. Eso que nadie había dudado en un primer momento, ¿no? Entonces, sí que es verdad que Zambrano tiene, podríamos decir, un mérito extra. ¿Por qué? Porque lo que hace es reducir el lenguaje del diálogo de la propia tragedia, pero sin subsumirlo a la forma sistemática de lo que es su filosofía y cómo ella la entiende. Entonces, esto sería igual que decir que su fuerza deriva de la articulación de ese tránsito, ¿no? que tiene ese vínculo con la poesía, ¿vale? Y esto, ¿por qué lo digo? Porque este libro está compuesto por un prólogo y 12 escenas. Y en estas 12 escenas presenta a Antígona con sus diversas, podríamos decir, llegar incluso a antinomias, pero a través de diversos diálogos, sobre todo con Ana Nodriza o los desconocidos, que los desconocidos son ajenos a la obra de Sófocles y los introduce Zambrano, ¿vale? Entonces, aquí, dentro de estos personajes y los diálogos que tiene Antígona con estos que presenta Zambrano, lo que hace es que se exprese a través de un tiempo en el que le ha tocado vivir, ¿no? Desde esa tumba donde Zambrano la rescata de la muerte. O sea, Zambrano rescata a la propia Antígona de la propia muerte a través de esa tumba, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que Zambrano cuestiona el final de Sófocles. No he traído hoy el libro, pero cuestiona el final que pone Sófocles, ¿vale? Y voy a leer una parte, ¿vale? Aquí, para que se entienda perfectamente. Antígona no muere en su tumba, sino que le es concedido un tiempo en el que puede desatar, movida por el amor y la piedad, los nudos enredados de su desdicho linaje, ¿vale? Claro, yo creo que aquí, pienso que Zambrano busca en realidad entrometerse dentro de lo que es su propia historia, encontrar en Antígona lo que deriva de sus propias vivencias, ¿vale? Que esto me parece que es muy importante el término de rescate, teniendo en cuenta lo que ella quiere transmitir, ¿no? Entonces, ¿por qué Zambrano hace esto? Porque si Antígona muriese, o sea, se suicidara, Zambrano, o sea, si esto fuese así, Zambrano, en este caso, necesita que el personaje trágico pase por esos infiernos, ¿no? por los que pasa también Polínices, aquella, digamos, ¿cómo decirlo? Digamos que es aquella muerte del alma que solo atravesándola puede entregarse a una nueva vida, ¿vale? Entonces, aquí también quiero leer una brevecita, ¿vale? De Zambrano. Ninguna víctima de sacrificio, pues, y aún más si está movida por el amor, puede dejar de pasar por los infiernos. Ello sucede así, diríamos, ya está en tierra, donde sin abandonarla, el dado al amor ha de pasar por todo, por los infiernos, de la soledad, del delirio, por fuego, para acabar donde esa luz que solo en el corazón se enciende, que solo por el corazón se encienda. Parece que la condición sea esta de haber de descender a los abismos para luego ascender. Entonces, después de decir esto, podemos llegar a interpretar que hay diferentes lecturas de esta tumba de Antígona, ¿vale? ¿Por qué? Porque Antígona es, digamos, es un viaje del alma de esa aurora, ¿no? De esa aurora de conciencia, que esto es un término también para Zambrano muy interesante. ¿Por qué? Porque Antígona abarca esos tres mundos en toda su extensión, ¿no? El cielo, la tierra y los infiernos, que está guiada por otros tres términos que son la piedad, el amor y la razón, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque esto la conduce por ese laberinto, ¿no? Por ese
a Zambrano, me refiero, por ese laberinto que es el de la guerra civil, ¿no? Por esa tiranía subsiguiente que la está llevando a cabo su propia vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ella lo que hace es bajar hacia el mundo de los muertos, donde se cumple ese tránsito final, ¿vale? Que es decisivo también para Antígona, para la propia figura, ¿vale? Entonces, después de lo que acabo de decir, podemos llegar a interpretar, o sobre todo a ver esa diferencia que hay entre Güell y Zambrano, porque vemos que hay más resonancias místicas, lo que hace que esto enriquezca el discurso político que hay en su obra, debido a que no esté, digamos, no está monopolizando el lenguaje de Creonte, sino que está creando algo mucho más, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto hace que desempeñe una función de la propia percepción de lo real en contra de la realidad que rige esas propias normas de lo que es la propia tragedia de Sófocles, por las narraciones del poder que están inscritas en todas las interpretaciones y también en la propia tragedia de Sófocles, ¿vale? Aquí también quiero leeros otra cita, ¿vale? Antígona queda rescatada del destino de la heroína viril, que se enfrenta a Creonte para encontrar en el vínculo con Ismene una sororidad que se rompe, que es otra de las variaciones fundamentales que hace Zambrano, ¿vale? Entonces, aquí vemos que la lectura política que Zambrano hace nos enseña la historia de Antígona como una historia que no es nada más ni menos que la historia de la Guerra Civil Española, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto podemos llegar a entender que esa matanza, ¿no?, de los dos hermanos es esa experiencia que Zambrano tiene de la Guerra Civil, que la clave para entender esto es que Zambrano entiende que cada guerra es una guerra civil, o sea que cualquier guerra en realidad es una guerra entre los propios ciudadanos de una patria, ¿vale? Podríamos decir. Por lo tanto, podemos interpretar que aquí Zambrano no entiende de separación entre patrias, y esto ya lo vemos cuando hace referencia a México como su segunda patria natal, ¿no? O sí, su patria natal o su segunda patria natal. Entonces, aquí hay otra cosa que quiero también leeros, que es una cita también impresionante. Se revela así la verdadera y más honda condición de Antígona, de ser la doncella sacrificada a los infiernos sobre los que se alza la ciudad, pues los antiguos no ignoraban que toda ciudad está sostenida sobre el abismo y rodeada de algo muy semejante al caos. El mismo caos que le está tocando vivir Antígona. Digamos que el caos sería ese tránsito por todos esos exilios que le está tocando vivir, ¿vale? Entonces, aquí un término muy interesante es el punto de vista del guerrero, ¿vale? ¿Por qué? Porque este punto de vista del guerrero lo vemos en una cita que hace Antígona diciendo: sí, teníais que morir y que mataros, los mortales tienen que matar, creen que no son hombres si no matan. Los inician así, primero los animales y con el tiempo y con ese grano de pureza que llevan dentro, y enseguida con otros hombres. Siempre hay enemigos, patrias, pretextos. En la lógica del infinito sacrificio, que es lo que entiende Zambrano, dice que para matar siempre hay tiempo, pero para vivir nunca lo hay. Que esto es, clave. ¿Por qué? Porque lo que hace, ¿no?, esta lógica del sacrificio infinito es dar un salto fuera de esa racionalidad. Lo que hace, o sea, eso implica que abandone el reino del propio Creonte, ¿no?, del propio poder. Entonces, aquí, ¿dónde está? Aquí, sí. Como he dicho, este dar un salto fuera lo dice Antígona diciendo: yo ya no pertenezco a tu reino, cuando decide abandonar el reino de Creonte, ¿no? Cuando decide darse ese suicidio a ella misma, ¿no? Entonces, ya concluyendo con esa interpretación que hace Zambrano, al final ella lo que quiere afirmar sobre todo y teniendo en cuenta que es lo que la diferencia entre Güell y esta reescritura, es que por medio de Antígona, por medio de esta interpretación, lo que hace es que Antígona, esa obediencia de algo que no está escrito en el mundo ni en esas reglas de poder, sino que está inscrito en el propio mundo, es decir, no está escrito, sino que está inscrito, ¿vale? Entonces,
Aquí vemos cómo Zambrano ha sabido leer perfectamente las reglas del juego, o sea, las reglas de poder y sobre todo las relaciones que hay entre ellas, ¿vale? Las relaciones que hay entre cada una de ellas, sobre todo teniendo en cuenta cómo funciona esa interpretación que hace de Antígona y de la propia Ismene, de la propia hermana, ¿vale? Y sobre todo también de Ana la nodriza, que también es importante en la reescritura de la tumba de Antígona. Así que bueno, este ha sido el segundo vídeo. Luego el siguiente será la comparación de las dos autoras y ya las conclusiones finales. Espero que os haya parecido súper interesante. He intentado hacer esto un poco más rápido, aparte de porque no tengo mucho tiempo, porque me parece que el término de hablar sobre Zambrano, me parece que o lo haces mucho más breve o ya te extiendes un montón, pero bueno. Ya trataremos en otros vídeos solamente los términos del método de conocer que tenía Zambrano, o incluso el término de piedad o del amor o de la desdicha, pero bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya parecido interesante y ya está, hasta la próxima. Si tenéis algún tipo de dudas o lo que sea, estaré encantada de contestaros. Y como digo, el siguiente ya será de las dos autoras y eso ya será una bomba. Así que bueno, muchas gracias y hasta la siguiente.